Hola, muy buenas tardes, días, noches, no lo sé, pero espero que estén muy bien. Yo soy Rubén David Pirela Espina y hoy voy a hacer una pequeña exposición de un tema muy interesante, que son los sistemas de controles. Sistemas de controles automáticos, métodos de diseño y estrategias de control. Es un tema muy interesante y muy complejo. De hecho, son temas bastante complejos que tienen mucho trasfondo teórico, mucho trasfondo matemático, lógico. eh, Esta información le puede ser de mucha utilidad a personas que estén viendo materias como controles automáticos o teoría de control. Eh, Realmente, los controles automáticos se encuentran en nuestra vida diaria, es decir, en nuestra vida cotidiana se encuentran en multitud de cosas, aparatos electrónicos o mecánicos, los aires acondicionados, en muchos lugares, en muchos lugares. El automóvil, los automóviles más nuevos, carros más nuevos, tienen muchos sistemas de control, muchos. Y es importante entender cómo funcionan estos sistemas y en qué los podemos aplicar. Primero podemos decir que son sistemas de control. Los sistemas de control o el control en general son simplemente el conjunto de acciones que nosotros realizamos con el propósito de mantener una variable estable o al menos en un intervalo que nosotros queramos. Es decir, si nosotros queremos que una variable, por ejemplo, temperatura, se encuentre, por ejemplo, de entre 15 y 17 grados, el sistema de control lo que debe es mantener la temperatura en ese rango. Que si sube a más de 17, ocurre una acción que baje la temperatura, o que si baja mucho la temperatura, ocurre una acción que eleve la temperatura para siempre mantenerla en ese rango, que es el elegido por nosotros. Eso como un ejemplo, pero hay, o sea, es para que entiendan la idea de lo que son sistemas de control. Ahora, sistemas de controles automáticos vamos a conseguir, como ya lo dije, o sea, en muchas partes de la vida diaria. En industria, ni se diga. La verdad es que es un tema bastante complejo y es que está muy presente en la vida diaria, simplemente que no pensamos en esas cosas. Pero estos sistemas de control automáticos puede, por ejemplo, regular la temperatura de edificios, está presente en procesos industriales. Prácticamente, bueno, muchos de los procesos industriales actualmente funcionan con sistemas de control automáticos. Poco a poco, la mano de obra va pasando de mano de obra, lo que antes era la personas, ahora están pasando a ser máquinas, máquinas que funcionan de forma automática y gracias a controles automáticos, obviamente. Entonces, tiene mucho campo, robótica, se ve, sistemas de tránsito. Es que en muchos lugares realmente los controles automáticos están presentes en todos. Ahora, control automático se refiere al conjunto el conjunto de acciones que nosotros realizamos para mantener una variable en los números que nosotros queramos de forma automática. Eso es control automático. Y también están presentes, por ejemplo, en un sistema de seguimiento solar. Está presente en muchas partes de la vida, procesos industriales, de todo. Ahora, hablemos un poquito de los tipos de sistemas. De hecho, hice un video de esto, también está en mi canal, revísenlo. Si quieren saber bien de los sistemas, o sea, está un poquito más alargado, solamente hablo de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Pero para hacerlo rapidito, aquí se los explico. Los sistemas, existen dos tipos de, de sistemas de controles automáticos, los de lazo abierto y de lazo cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Simplemente el sistema abierto no tiene referencia de salida. ¿Con qué se come eso? Simplemente que la variable que se va a controlar, que es una salida, esa es la variable de salida, esa variable no le envía información al controlador para que la afecte. Simplemente tú o la persona que está diseñando el sistema de control automático, eh, hace como eh, trata de hacer un estimado de cuáles pueden ser las perturbaciones que pueda tener el sistema. Y con este aproximado es que toma la decisión
o sea, las decisiones a controlar. Pero como tal, la salida no se mide, no tenemos referencia de salida. Ahora, en el sistema cerrado, y aquí aparecen los dos diagramas. Si observan los diagramas que se ven en la pantalla, podemos ver cómo es un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. La diferencia está en el que el sistema cerrado tiene referencia de la salida. Es decir, la señal de salida la mide un sensor y ese sensor envía la señal antes del controlador para que se tomen las correcciones necesarias para mantener la variable de salida en el rango que nosotros queremos. Y en los sistemas de lazo cerrado, que son muchos más prácticos, si queremos contener, o sea, controlar en verdad la variable de salida, existen, o sea, este tipo de sistemas de controles automáticos de lazo cerrado nos brinda unas definiciones que tenemos que tener muy presentes, ya que debido al uso de sensores o algún tipo de aparato que mida la variable que nosotros queremos que mida, se dan unas definiciones que pueden ser un poquito confusas, porque se utilizan de manera cotidiana, de una forma eh, no le damos el significado que realmente le damos cuando hablamos de controles automáticos. Esta es, esta definición podría ser la de sensibilidad. Sensibilidad es una. La sensibilidad, cuando estamos hablando de sensores, que son los que miden la variable de salida, que es la que nosotros queremos mantener en orden, la sensibilidad juega un papel muy importante, ya que la sensibilidad es el cambio más pequeño de entrada. ¿Cómo así? Es decir, cuando tenemos un sensor o algo que vaya a medir alguna magnitud, esa tiene, o sea, tiene un mínimo de señal de entrada, es decir, la magnitud mínima que va a hacer que el aparato reaccione y te dé una medición. A eso nos referimos con sensibilidad. Y en sistemas de controles automáticos puede ser muy importante porque lo podemos extrapolar a lo que son los controles discretos y los controles continuos, que son tipos de controles automáticos. ¿Cómo así? Lo que pasa es que en los controles discretos nosotros podemos decir que podemos colocar como un máximo y un mínimo de medición. Es decir, en el ejemplo que les puse ahí, les coloqué un tanque de agua que se llena. Entonces tenemos dos sensores, uno de nivel máximo y uno de nivel mínimo. Cuando está en el nivel mínimo se activa la bomba y llena hasta que llegue a nivel máximo. Ese es en el control discreto. Entonces, ese equipo va a tener menos sensibilidad. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, tiene un intervalo bastante grande entre el encendido y el apagado de la bomba. En cambio, en control continuo, eso se podemos decir que son magnitudes escalares. En control continuo, la medición es continua, como su nombre lo dice. Y la diferencia está en que, por ejemplo, en ese caso, si el flotador en un tanque que está midiendo el caudal continuamente, el nivel, perdón, baja mucho el nivel, la llave medio abre, cierra, se abre más, siempre para mantener el nivel en el mismo lugar. Y ese es el concepto de sensibilidad. Otro concepto que también podemos ver a raíz de estos sensores en los sistemas de control automático cerrado, nos sirve es la precisión. La precisión. La precisión se refiere a obtener el mismo resultado en diferentes mediciones, pero muy importante esto, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones. Es decir, si tenemos las mismas condiciones y vamos a medir, la precisión se refiere a que debe aparecer el mismo resultado en cada una de las mediciones si estamos midiendo las mismas condiciones. A esto se refiere la precisión y lo podemos relacionar con los sistemas matemáticos en sistemas de controles. ¿Por qué? Los modelos matemáticos nunca nos van a dar la precisión exacta del sistema que nosotros queremos controlar. ¿Cómo así? Eh, Nosotros bajo las ecuaciones hacemos un modelo que se asemeje lo más posible al proceso que nosotros queremos controlar.
pero nunca va a llegar, o sea, hay tantas perturbaciones externas que uno no puede controlar y son difíciles de medir que hace difícil eh, colocarlas en esas ecuaciones que nosotros utilizamos para hacer el sistema de control. Entonces, el modelo matemático nunca va a llegar a tener la precisión exacta del proceso que nosotros queremos controlar. Sin embargo, nuestro objetivo o propósito es acercar ese modelo matemático lo más que se pueda al, al sistema físico que queremos controlar. Otro concepto es la exactitud. La exactitud se refiere a la concordancia entre el valor de la medición y el valor real. ¿Cómo así? Bueno, muy simple. Eh, Cuando nosotros hacemos un proceso de medición, en caso, no sé, de temperatura, nunca se va a medir la temperatura exacta que, que, que hay. Si agarramos un termómetro y vamos a medir la temperatura en un vaso de agua caliente, por ejemplo, metemos el termómetro, en realidad lo que estamos teniendo es un resultado aproximado de la temperatura que tiene el vaso de agua, por ejemplo, porque nunca va a alcanzar la, la medida exacta. De hecho, ahí vienen los intervalos, perdón, la incertidumbre. La incertidumbre es lo que nosotros podemos llamar el rango de error que podría tener un sensor de medición, un aparato de medición. Y el simple hecho de medir ya cambia la propiedad de la magnitud que vos vas a medir. Bueno, la propiedad no, pero puede cambiar la magnitud. El hecho de medir cambia la magnitud. Claro, por ejemplo, si vas a medir temperatura, el hecho de colocar el termómetro no cambia grandemente la temperatura de lo que vos estás midiendo, pero tampoco la deja igual. Son cambios muy pequeños, pero o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que se mide en realidad es una aproximación, siempre. Y nos vamos igualmente al modelo matemático en los sistemas de control, que la exactitud, como dije anteriormente, es algo que nunca lo vamos a conseguir, porque el modelo matemático nunca va a ser exacto con el sistema físico que nosotros vamos a desarrollar. Sin embargo, la idea es acercarnos lo más que podamos. Esa es la idea. Fiabilidad. Confiabilidad es algo interesante. Fiabilidad simplemente es ofrecer el mismo valor a la misma cantidad medida. Se parece mucho al de precisión, pero fíjense, les voy a dar un ejemplo que me pasó de hecho, sobre la precisión, perdón, sobre la fiabilidad de los instrumentos de medición. En caso de los controles automáticos, nosotros lo vamos a tener en el sensor que mide la salida, envía la retroalimentación y todo eso. Eh, Trabajando en una compañía procesadora de camarones, trabajaba como control de calidad y un compañero mío también trabajaba en esa área. Cuando estábamos trabajando, una vez él midió la temperatura del producto, que en ese caso son los camarones. Cuando la midió, la temperatura le daba alta y él apurado le dice a las personas que él supervisaba que le echen hielo para que baje la temperatura. Y él medía y medía y la temperatura estaba alta. Y entonces la preocupación es que se pierde el producto si sube mucho la temperatura. Entonces, midió solamente la temperatura del hielo y también le dio una temperatura alta, midiendo la temperatura del hielo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que en verdad el aparato de medición, que en ese caso era un termómetro, estaba malo. El termómetro estaba equivocado. Estábamos utilizando un termómetro que daba medidas malas. ¿Eso qué quiere decir? El termómetro no tenía fiabilidad y nos fiamos de él, ¿no? Obviamente nosotros agarramos, cambiamos el termómetro y hicimos las mediciones pertinentes y efectivamente el producto se conseguía en las condiciones en las que tenía que estar. Simplemente fue un error en la fiabilidad. Ahora, la representación matemática de procesos. Eh, Como nosotros sabemos, nosotros en los controles automáticos lo que hacemos es llevar un proceso físico en el cual nosotros podemos controlar sus variables para que se mantengan en el número que nosotros queramos, en la magnitud que nosotros queramos. Y con ese proceso físico, nosotros hacemos un modelo matemático
que permita, o sea, que permita ingresar ese modelo matemático a una computadora o a un sistema y que pueda llevar ese proceso de forma automática, es decir, sin la presencia de de una persona que esté pendiente de que siempre se mantenga la magnitud de como nosotros queremos. Bueno, debido a esto se representan unas funciones de transferencia. ¿Qué son funciones de transferencia? ¿Qué es la función de transferencia? En un sistema se nos da la relación entre la salida y la entrada de un bloque en un sistema lineal variable en el tiempo. ¿Con qué se come eso? Bueno, la función de transferencia es eh, la transformada de Laplace de la salida, la relación entre perdón, la relación entre la transformada de Laplace de salida y la transformada de Laplace de entrada. Esos valores, a raíz del proceso matemático, perdón, el modelo matemático, nosotros podemos representar el modelo físico y lo hacemos con ecuaciones, ecuaciones de posición para sistemas mecánicos de posición, de velocidad, de aceleración, y para sistemas mecánicos, perdón, para sistemas eléctricos utilizamos las ecuaciones de electricidad, leyes de nodo, Kirchhoff y todo eso. Y esto lo hacemos con la idea de acercar lo más posible el modelo matemático al modelo físico que nosotros queremos controlar. Podemos controlar sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, también pueden ser sistemas mixtos. ¿Como un sistema mixto? Es decir, combinación de un sistema eléctrico y sistemas mecánicos, que se da mucho. Los servomecanismos funcionan de esa manera. Gracias por su atención, espero que le haya gustado la información y le haya sido de mucha utilidad.